El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires. El virrey Cisneros, que había sido nombrado en su cargo por la Junta Grande de Sevilla, la cual ya no existía, es depuesto de su cargo y en su lugar se instaura una junta de gobierno, presidida y compuesta en su gran mayoría por criollos. De esta manera se da inicio al proceso de independencia de Argentina y del resto del Cono Sur, el cual va a estar marcado por una cruenta guerra de independencia y también por una gran cantidad de disputas internas. Porque si bien para los criollos el enemigo a vencer está claro desde el principio, son los realistas americanos y las fuerzas del Imperio Español que van a intentar restaurar el orden, lo cierto es que lo más difícil va a ser ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Estas disputas, que surgen desde el primer momento, surgen en los primeros meses después de la Revolución, van a estar definidas por la rivalidad entre dos hombres, Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, dos personajes de la historia argentina muy importantes no solo para los acontecimientos del 25 de mayo propiamente dicho, sino también muy importantes para la continuidad de la revolución. En el capítulo de esta semana los invito a explorar los primeros meses después de la Revolución de Mayo, la actuación de la primera junta y su caída y reemplazo por la Junta Grande. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La llamada Semana de Mayo culmina en el día 25, cuando se produce la famosa revolución. El virrey Cisneros, que ya había sido depuesto de su cargo y había sido nombrado como presidente de una junta provisional, es invitado a renunciar y en su lugar se instaura la primera junta de gobierno patrio, compuesta en su mayoría por criollos. Los revolucionarios porteños habían cumplido con todos sus objetivos, ahora tocaba la parte de administración. Después de la instauración de la primera junta, lo primero que este nuevo organismo de gobierno hace es enviar un mensaje a todos los cabildos del interior, notificando la instauración de un gobierno criollo. Este mensaje va a ser recibido de diversas maneras, en algunos lugares con más cautela, en otros con optimismo y en otros directamente con hostilidad. Este es el caso de Córdoba, donde vivía Liniers, el héroe de las invasiones inglesas. Liniers, ni bien se entera que las autoridades virreinales habían sido depuestas, empieza a organizar una fuerza militar con el fin de encarar una contrarrevolución. Mientras tanto, en Buenos Aires, la primera junta debate qué hacer con el nuevo poder político adquirido. Y acá es donde se empiezan a notar diferencias en el grupo revolucionario, porque la Revolución de Mayo no es conducida por un grupo homogéneo con fines políticos específicos, sino por un conglomerado de gente con ideas diferentes. Dentro de la primera junta había personas como Manuel Belgrano o Castelli que pretendían seguir a la Revolución de Mayo con la coronación de un monarca del Río de la Plata. Habían pensado para el puesto específicamente en Carlota de Borbón, hermana de Fernando VII y reina consorte de Portugal, con el fin de conseguir legitimidad jurídica para el nuevo territorio independiente. El tema es que dentro de la primera junta había otros como Saavedra y Moreno, que no estaban de acuerdo con nombrar un monarca, sino que pretendían que el pueblo retuviese el gobierno. Saavedra, como cabeza de la primera junta y líder de las milicias de Buenos Aires, era una figura muy importante para la revolución. Dentro de su visión política, la revolución tenía que servir para cortar los lazos entre el Río de la Plata y la península ibérica, pero después el propio sistema colonial tenía que continuar más o menos como estaba, solo que con los criollos a la cabeza del gobierno. Por otro lado estaba Mariano Moreno, líder de la facción morenista, que habían apoyado la revolución, pero con ideas de transformación mucho más radicales. Inclusive los enemigos políticos de Moreno tildaban a Moreno y a sus seguidores de jacobinos, pero lo cierto es que Moreno simplemente quería romper con el modelo colonial, lo que implicaba necesariamente una transformación social. Moreno y Saavedra van a ser los grandes protagonistas ideológicos de la revolución, y sus constantes disputas políticas van a condicionar el funcionamiento de la primera junta.
De todas maneras, más allá de las disputas políticas, los juntistas tenían en claro algo: la revolución tenía sustento jurídico, y entonces, para conseguir una independencia plena, había que llevar todo el proceso con calma. Es así que se concibe la idea de lo que se llama la máscara de Fernando VII, con el fin de que la Junta encuentre la menor oposición posible. Esta máscara implicaba que la primera Junta gobernaba en nombre del depuesto monarca español y en contra de la ocupación napoleónica. Parece ser que los juntistas se contactan con potencias extranjeras y encuentran que estas potencias se mostraban muy satisfechas con la idea de la máscara. Al respecto tenemos un escrito de Cornelio Saavedra, quien dice lo siguiente: las cortes extranjeras, y muy particularmente la de Inglaterra, nada exigen, más que llevemos adelante el nombre de Fernando y el odio a Napoleón. Siempre y cuando la primera junta cumpliese con estos parámetros, estaba todo bien. Nadie iba a financiar la contrarrevolución y aparte el comercio podía fluir. El tema es que no importa cuánto énfasis se haga en que la primera junta gobernaba en nombre de Fernando VII, los realistas rioplatenses no lo creen. La Real Audiencia de Buenos Aires decide jurar lealtad al Consejo de Regencia que había surgido en la isla de León, una institución de gobierno que los criollos veían como totalmente ilegítima. Y a su vez, la Real Audiencia también empieza a enviar mensajes al interior con el fin de organizar la contrarrevolución. La primera junta responde convocando a los miembros de la Real Audiencia y también a los referentes monárquicos como el obispo Lué o el depuesto virrey Cisneros, y los embarca rumbo a España. La cuestión parecía solucionada, pero el problema es que entre Liniers en Córdoba y la Real Audiencia en Buenos Aires se estaba gestando genuinamente en el Río de la Plata una contrarrevolución. Y entonces la primera junta decide tomar cartas en el asunto y despachan un ejército comandado por Ortiz de Ocampo para cortar de raíz el problema de la contrarrevolución. Las fuerzas patrias derrotan a las fuerzas de la contrarrevolución comandadas por Liniers, y Ortiz de Ocampo logra poner prisioneros a todos los cabecillas. La primera junta le había ordenado expresamente al líder militar que fusilara a los cabecillas de la contrarrevolución, entre ellos Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, y Ocampo, que había sido compañero de armas de Liniers, no puede cumplir lo que se le ordena, y en su lugar despacha a los prisioneros rumbo a Buenos Aires. Los juntistas saben que Liniers en Buenos Aires es un héroe, por lo que su mera presencia puede poner en riesgo toda la revolución, y por eso se decide mandar a representantes de la primera junta a que intercepten a los prisioneros y los fusilen en el acto. El elegido para la tarea es Castelli, a quien Moreno, antes de partir, le dice lo siguiente: vaya usted, y espero que no incursione en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no se cumple la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución, y por último iré yo mismo si fuese necesario. Es muy probable que sea por esta cita que la historiografía argentina ha otorgado a Mariano Moreno el puesto de ideólogo del fusilamiento de Liniers, pero lo cierto es que el documento en el cual se ordenaba la ejecución estaba firmado por todos los miembros de la primera junta. Liniers y el resto de los cabecillas son fusilados, y la guerra de independencia argentina comienza oficialmente. Ahora la revolución dejaba de ser civil y urbana y pasaba a ser militar y en campaña. El ejército de Ortiz de Ocampo se va a transformar en el ejército del norte y va a tener como misión apoyar la revolución en el Alto Perú. Por otro lado, Belgrano va a ser despachado con una fuerza bajo su mando, con el fin de llevar la revolución al Paraguay. Dentro del marco de esta temprana guerra de independencia, sucede el 7 de noviembre de 1810 la famosa batalla de Suipacha, en el cual la expedición auxiliadora del Alto Perú, comandada por González Balcarce, derrota al ejército realista. Cuando la noticia de esta victoria llega a Buenos Aires, se produce una celebración. Parecía que la guerra iba muy bien para la revolución. Dentro del marco de estos festejos, se organiza una cena en el cuartel de Buenos Aires, donde los militares festejan. Parece ser que un soldado se emborracha, y entonces, dentro de estos festejos por la victoria, nombra a Saavedra como primer rey y emperador de América, y a su vez
a Mariano Moreno se le impide asistir a la misma celebración. Esto no solo pone de manifiesto una diferencia entre el revolucionario militar y el revolucionario civil, sino que a su vez demuestra que Saavedra, como presidente de la primera junta, era percibido consciente o inconscientemente como una suerte de nuevo monarca criollo. Esto produce una crisis política dentro de la primera junta, y entonces Mariano Moreno responde escribiendo lo que se va a conocer como el decreto de supresión de honores, el cual implicaba un fin de todos los ceremoniales y privilegios heredados de la monarquía hispánica. Esto significaba lisa y llanamente que los miembros de la primera junta eran iguales al resto de los ciudadanos. Saavedra pone su firma al decreto, pero para este momento ya consideraba a Moreno como un rival político, así que va a estar esperando la próxima oportunidad para oponerse a cualquier cosa que Moreno pretenda hacer. Saavedra no tiene que esperar mucho tiempo para que surja una oportunidad. Hacia fines de 1810 llegan a Buenos Aires representantes de los cabildos del interior, los cuales acudían a la ciudad respondiendo a los mensajes que la primera junta había enviado después de la revolución. Se suponía que estos representantes del interior iban a conformar algún tipo de órgano de representantes, pero la primera junta no había decidido cómo es que este órgano iba a ser. Surgen dos opciones, dos opiniones. Por un lado está la de Moreno, que pretendía que estos representantes del interior se transformaran en diputados de un Congreso del Río de la Plata, dejando a la primera junta como el organismo de gobierno. Y por otro lado está la visión de los propios representantes del interior, quienes pensaban que habían concurrido a Buenos Aires con el fin de pasar a integrar la primera junta. Moreno intenta defender su posición, dice que una junta con tantos miembros va a ser inoperante e ineficiente, y entonces se procede a votar dentro de la primera junta qué hacer con los representantes del interior. Saavedra, viendo que su enemigo político tenía una postura, decide tomar la postura contraria y entonces inclina la balanza a favor de que los representantes del interior pasen a integrar la junta de gobierno. De esta manera, la primera junta, como había surgido el 25 de mayo de 1810, deja de existir y pasa a conformarse lo que se conoce como la Junta Grande. Los nuevos juntistas van a pasar a engrosar la fuerza política de Saavedra, en detrimento de la figura de Moreno. Esto era todo un vuelco en el debate político entre Saavedra y Moreno, porque Moreno había logrado diluir el poder de Saavedra como principal líder militar de la revolución, creando una academia militar y creando nuevos regimientos en los cuales había puesto al mando a morenistas. Pero ahora esa disputa política había terminado. Saavedra se había transformado de un líder militar a un líder político, y Moreno, por otro lado, había perdido su influencia política y no era un líder militar. Derrotado, el ideólogo de una revolución de ruptura con el orden colonial decide presentar su renuncia, pero la Junta Grande la rechaza. Lo que sí hace la Junta Grande es nombrarlo como cabeza de una misión diplomática a Brasil y Gran Bretaña con el fin de conseguir apoyo para la revolución. Esto equivalía básicamente a un exilio político, pero Moreno cumple con lo que se le ordena y parte rumbo a Gran Bretaña. En el trayecto, el 4 de marzo de 1811, Moreno muere, aparentemente por una sobredosis de un medicamento suministrado por el capitán del barco. La muerte de Moreno deja a Saavedra como principal figura política de la revolución, y por eso se ha especulado durante 200 años con que el propio Cornelio Saavedra tuvo algo que ver en su muerte. Lo cierto es que no hay pruebas suficientes como para decir que realmente Saavedra mandó a matar a Moreno, pero lo que sí hay es un hecho muy particular. Solo 15 días después de que Moreno partiese en su misión diplomática, Saavedra manda a otra persona a cumplir la misma misión y acompaña este nombramiento con una carta en la que se lee lo siguiente: si el señor doctor don Mariano Moreno hubiere fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallare en Inglaterra, lo cual ciertamente es algo muy raro para escribir acerca de una persona que despachaste hace 15 días, pero aunque sea por ahora nos queda la incógnita histórica. Con la muerte de Mariano Moreno
llega a su fin la primera grieta de la política argentina, y la revolución prosigue su camino con un tono por ahora moderado. Y con esto llegamos al fin del capítulo de esta semana, y les dejo la siguiente pregunta. Para ustedes, Cornelio Saavedra, ¿tuvo algo que ver o no en la muerte de Mariano Moreno? Espero encontrarme con sus respuestas en los comentarios. Ahora, si llegaron hasta acá, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos al canal, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.